La Biblia es muy clara en muchos aspectos de la vida, pero cuando se trata del matrimonio, hay muchos creyentes que tienen dudas. ¿Qué es lo que está permitido y qué no dentro del lecho conyugal? Hoy vamos a estudiar las 4 cosas que la Biblia prohíbe dentro del matrimonio. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva para siempre. Desde los tiempos antiguos, Dios estableció leyes para la vida matrimonial, normas que debían guardarse con reverencia y obediencia. La unión entre un hombre y una mujer fue instituida por el Altísimo en el Edén, y con ella vino una responsabilidad sagrada: la fidelidad. Por ello, hoy abordaremos la primera prohibición. Primera prohibición: el adulterio. El Señor, en su infinita sabiduría, entregó a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí, y entre ellos dejó escrito con fuego divino: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. No hay ambigüedad en este mandato. Dios lo deja claro, pues el adulterio no es solo una traición al esposo o la esposa, sino una ofensa directa contra el Creador, quien estableció la santidad del matrimonio. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo el adulterio trajo dolor y destrucción. Recordemos la historia de David, el rey conforme al corazón de Dios, quien cayó en la tentación y tomó a Betsabé, la esposa de Urías. Su pecado no solo trajo muerte a Urías, sino también calamidad a su propia casa. La espada nunca se apartó de su familia, y el precio del adulterio fue alto. No es solo el acto físico lo que condena la Escritura, sino también los pensamientos. Cristo mismo advirtió en Mateo 5:28: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto significa que el pecado no comienza en la cama, sino en la mente y en el corazón del hombre. Muchos hoy en día se preguntan: ¿y si es en secreto? ¿Y si nadie lo descubre? Pero no hay nada oculto para Dios. Hebreos 4:13 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El adulterio es un lazo que el enemigo usa para dividir familias, destruir hogares y alejar a los creyentes de la presencia de Dios. No solo se trata de un engaño entre esposos, sino de una grieta en el alma, un pacto roto con Dios. Por ello, hermano, hermana, si alguna vez te has visto tentado, recuerda que no hay mayor gozo que vivir en santidad. La fidelidad no es solo una prueba, sino un regalo. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. La verdadera felicidad no está en la aventura pasajera, sino en el amor puro y duradero que Dios ha bendecido. En la siguiente parte de este estudio, hablaremos de otra de las prohibiciones que la Biblia nos advierte con seriedad. Así que sigue atento, porque el conocimiento de la palabra nos lleva a la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Así como el adulterio es una afrenta ante Dios, también lo son las relaciones que el Altísimo declaró inaceptables. Desde tiempos antiguos, el Señor estableció un orden sagrado dentro del matrimonio y prohibió ciertas uniones. Levítico 18:6 declara: ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Las leyes dadas a Israel eran estrictas y dejaban claro que había límites que no debían cruzarse. El incesto, las uniones entre familiares cercanos y las relaciones impuras eran abominación ante los ojos de Dios. Esto no solo era una cuestión moral, sino también una protección divina contra el pecado y la corrupción de la carne. La historia de Absalón y Tamar nos deja una gran lección. Absalón, hijo de David, vio cómo su hermano Amnón cometía un acto aborrecible con su hermana Tamar, trayendo desgracia y derramamiento de sangre a la casa de David. Esto muestra que cuando los límites de Dios son ignorados, el caos entra en la vida de quienes desobedecen. El apóstol Pablo también advierte sobre estas prácticas en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto muestra que, aún dentro de la iglesia primitiva, algunos desobedecían los mandatos de Dios y sufrían las consecuencias. ¿Por qué Dios prohíbe estas relaciones? Porque deshonran el diseño divino de la familia y corrompen la santidad del matrimonio. Efesios 5:3 nos dice:
Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dios llama a su pueblo a la pureza, y eso incluye el respeto por las normas establecidas dentro del matrimonio. Vivimos en tiempos en los que muchas de estas prohibiciones han sido olvidadas o ignoradas. Sin embargo, la palabra de Dios permanece firme. No importa cuánto cambien las sociedades, los decretos del Señor son eternos. En la siguiente parte, exploraremos otra advertencia de la Biblia, una que muchos ignoran pero que tiene graves consecuencias. No te lo pierdas, porque aún hay más que debemos entender sobre la santidad del matrimonio. Tercera prohibición, la impureza sexual. El matrimonio es un pacto sagrado ante los ojos de Dios, y dentro de él, la pureza debe ser guardada con celo y temor del Señor. Sin embargo, muchos han caído en la trampa de la impureza sexual, olvidando que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Efesios 5:5 advierte: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí, la palabra fornicario abarca toda práctica sexual fuera del diseño divino, incluyendo la lujuria, los deseos desordenados y los actos que pervierten la santidad del matrimonio. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes en 1 Tesalonicenses 4:3-5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La impureza sexual no es solo un acto físico, sino una actitud del corazón y la mente. El enemigo ha sembrado en el mundo ideas que corrompen el matrimonio, incitando a prácticas que deshonran a Dios. La pornografía, el libertinaje y el abuso del lecho conyugal son trampas que esclavizan al creyente y lo alejan del propósito divino. Muchos se preguntan: ¿hasta dónde es permitido dentro del matrimonio? La respuesta es clara: todo lo que deshonre el pacto, degrade el cuerpo o traiga culpa en el alma es impuro ante Dios. En la siguiente parte, hablaremos de la última prohibición, una que es ignorada por muchos pero que tiene consecuencias eternas. No te lo pierdas, porque la verdad nos hará libres. Cuarta prohibición, la violencia en el matrimonio. El matrimonio es un pacto sagrado, una promesa sellada no solo ante los hombres, sino ante Dios. Es un vínculo de amor, paciencia y respeto, donde dos almas deciden caminar juntas, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando las alegrías de la vida. Sin embargo, cuando la violencia entra en un hogar, todo lo bueno comienza a desmoronarse. No es solo el golpe lo que hiere, sino también la palabra llena de desprecio, la indiferencia que lastima más que el hierro y las miradas frías que congelan el alma. La violencia dentro del matrimonio no es solo un acto físico, es un veneno que poco a poco destruye la confianza, la dignidad y el amor. La historia de Tomás y Magdalena es un reflejo de lo que muchos matrimonios enfrentan en silencio. Al principio, su hogar era un lugar de risas y ternura, pero con el tiempo, las preocupaciones económicas, el estrés del trabajo y las frustraciones personales comenzaron a pesar sobre Tomás. La paciencia se agotó y las discusiones se hicieron constantes. Al principio eran solo palabras duras, pero luego vinieron los gritos, los empujones y finalmente un golpe. Esa noche, después de una acalorada discusión, Tomás levantó la mano contra su esposa. Magdalena, con lágrimas en los ojos, no pudo hacer más que mirarlo con dolor y decepción. En ese instante, un escalofrío recorrió el cuerpo de Tomás. Sintió un peso en su conciencia, una sensación de culpa que lo hizo estremecer. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre, quien le decía cuando era niño: «Hijo, un hombre de verdad no alza la voz ni la mano contra una mujer. Un hombre de verdad ama, protege y respeta». Sintió vergüenza en que se había convertido. ¿Cómo había permitido que la ira y la frustración lo llevaran a lastimar a la mujer que una vez prometió amar y cuidar? Se apartó, cayó de rodillas y sintió un nudo en la garganta. Miró a su esposa y vio en sus ojos no solo miedo, sino también esperanza. Magdalena aún creía en él, pero si volvía a lastimarla, el amor que los unía se rompería para siempre.
Esa noche, Tomás buscó refugio en la oración. Abrió la Biblia y sus ojos se posaron en un versículo que pareció estar escrito para él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier regaño. ¿Cómo podía llamarse hombre si no era capaz de amar y respetar a su esposa? Desde ese momento decidió cambiar. Buscó ayuda, trabajó en su carácter y aprendió a controlar su ira. Con el tiempo, Magdalena vio el esfuerzo de su esposo y poco a poco volvió a confiar en él. El matrimonio es un jardín que debe cuidarse cada día. Si se riega con amor, paciencia y respeto, florecerá y dará frutos abundantes. Pero si se envenena con la violencia, terminará seco y sin vida. Quien ama, cuida. Quien respeta, protege. Quien levanta la mano contra su cónyuge, levanta la mano contra su propia alma. Amén.